Cordial saludo para todos. Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy les estamos saludando desde el Instituto Técnico Laboral de Transporte, Movilidad y Administración. El día de hoy dando continuación a nuestro ciclo de conferencias, como lo hemos venido haciendo cada miércoles. Hoy estaremos orientando un proceso de capacitación, una inducción en todo lo que tiene que ver con la legislación al transporte en Colombia. El día de hoy nos acompaña un gran ponente en el área del transporte, en el área de la docencia y importantísimo para nosotros contar con la participación de todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Quiero darle paso a la gerencia de nuestra institución educativa, quien nos quiere enviar un saludo en particular de cómo estamos desarrollando cada una de estas actividades y todos los procesos educativos que estamos llevando. Quiero saludar especialmente a don Miguel Cubillos, si se encuentra por este medio. Don Miguel, tenga usted muy buenas tardes. Está bienvenido a la sala del Instituto Técnico Laboral de Transporte. Al momento lo escuchan diferentes profesionales del área de la educación, de la seguridad vial, de la seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, don Miguel, a la sala. Muy buenas tardes, Oscar, y muy buenas tardes a todos los participantes. Darles gracias por la asistencia, por estar constantemente, digamos, en este ejercicio que estamos haciendo a nivel institucional. El ITT se ha convertido digamos, por excelencia, en institución que no solamente forma técnicos o los mejores técnicos en seguridad vial de Colombia, sino que estamos haciendo un ejercicio donde estamos capacitando también a todos nuestros compañeros y en general, perdón, a todos los que se quieran vincular a este proceso. Definitivamente, para salvar vidas en Colombia hay que tomar una decisión respetuosa y responsable, y a eso le estamos apostando desde el ITT. Así que pues hemos venido haciendo esta serie de webinars, de conferencias cada 8 días, y que seguiremos haciéndolas de aquí en adelante, con tal de aceptar esa responsabilidad y de ser elocuentes con lo que estamos haciendo. Esta semana estamos en el tema de la Semana de la Seguridad Vial, en Bogotá en la Semana de la Bicicleta. Acá veo vinculados a diferentes exalumnos de la institución, a compañeros de las escuelas de conducción y, como usted decía, a los diferentes profesionales que están cada día avanzando más en el tema de la seguridad vial. Así que quedo muy contento. Hace 8 días tuvimos al doctor Castañeda con el tema, digamos, de los sancionatorios, y hoy tenemos al doctor Elmer Teortúa, que también es un profesional que es idóneo en lo que vamos a exponer hoy. Pues nada, me queda solamente agradecerles, invitarlos a que ustedes hagan la invitación a los demás compañeros para que se vinculen a esta conferencia y que cada día pues nos profesionalicemos más en el tema de la seguridad vial. Buena tarde para todos. Discúlpeme, Oscar, qué pena, se me olvidaba mencionar desde luego a nuestro aliado, el Automóvil Club de Colombia, y que es básicamente con el que estamos haciendo todo este trabajo, y a la Fiat, que son los que nos han acompañado en toda esta, digamos, estrategia que hemos querido llevar a cabo. Un saludo especial para el Automóvil Club de Colombia y para la Fiat. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, prácticamente vamos a desarrollar, no sé cómo me escuchan. Vamos a desarrollar prácticamente lo que tiene que ver con antes de entrar a explicar, tenemos que tener en cuenta qué normas están vigentes y qué normas se pueden aplicar a partir de la entrada en vigencia de la resolución 3785 del año 2020. Esa es del 26 de mayo del 2020. Entonces, la ley 105, que es la norma que determina las disposiciones básicas del transporte, ¿sí? Determina algunos parámetros para el control de, digamos, en este caso las autoridades. Es el artículo 8º, donde habla que las autoridades de tránsito tienen el régimen para prevenir asistencia técnica y humana y aplicación de la norma, ¿sí? En relación en transporte. Todos saben, y a partir del año 2015, a partir del decreto 1079, recogió o asumió todos los decretos que están vigentes o que estaban vigentes, resoluciones, como el caso, por ejemplo, de las sustancias peligrosas. Aquí está reglamentado, digamos, la parte de las escuelas de enseñanza, los vehículos de enseñanza está reglamentado en el decreto 1079,
está reglamentado todo lo que tiene que ver con el transporte especial, que tuvo una modificación, ¿sí? En el 2017, de acuerdo al decreto 431, y el decreto que reglamenta el transporte intermunicipal. Todos estos decretos fueron acogidos por el decreto 1079. Ahora, cabe resaltar que a la fecha de hoy, de acuerdo a dos sentencias del Consejo de Estado, la 2008-00098 y la 2008-107, pues este decreto y pues por obvias razones jurídicas, la resolución 10800 pues ya no se pueden aplicar. Entonces lo que yo les estaba informando, ¿sí? Para las autoridades de tránsito, ¿sí? Pues ya obviamente se tiene que aplicar ya no la resolución 10800 y todas esas infracciones que fueron derogadas y que en la actualidad, digamos, alguna autoridad de tránsito esté aplicando las infracciones, pues obviamente esos comparendos tienen que ser anulados, pues porque ya no tienen vigencia alguna. La resolución 4247 del año 2019, que a la fecha se está aplicando, es un nuevo formato que expidió el Ministerio de Transporte y que el 26 de mayo, ¿sí? De 2020, bajo la resolución 3785, ¿sí? Tiene un poco de números, pero creo que la 3785, bueno, igual. Esta resolución aplica a partir del mes de noviembre, ¿sí? Rige a partir del nuevo formato de infracciones de transporte. Y es aquí la pregunta donde las autoridades, ¿sí? En este caso, y empresarios, ¿sí? Porque esto se sanciona directamente a las empresas, porque la ley 336 determina que las sanciones a las empresas de transporte público oscilan de 1 a 700 salarios mínimos. Entonces son sanciones muy costosas, pero pues obviamente hay que revisar porque eso se tiene que determinar de acuerdo al código administrativo y procedimiento administrativo. Tienen que verificar o debe velar unas instancias, hay que hacer unos alegatos, hay que ir a como si fuera una acción de tránsito, pero las multas en esta modalidad son de salarios mínimos mensuales. ¿Listo? Eh, bueno, la resolución, si bien es cierto, ¿sí? Pues los que puedan descargar la resolución en la página del ministerio, ahí se encuentra cómo es el formato y hay que ser muy claros. Hay solo dos artículos de la ley 336 que se pueden sancionar, o las autoridades deben sancionar, que es el artículo 46 y el artículo 49 que da causal de inmovilización. Hay que reiterar que el decreto 1079 reglamenta y establece que, digamos, aquí los procedimientos de transporte no son iguales a los de tránsito, que no tienen opción de subsanar, ¿sí? Pues, de entrar directamente a las sanciones y hay que tener muy claro a los que son autoridades de tránsito y a los que no, que las infracciones de transporte se deben aplicar y exclusivamente a los vehículos de servicio público, ¿sí? Y hay solo una excepción. ¿Y cuál es esta excepción? Esa la demanda la ley 769 en su artículo segundo, donde domina los vehículos de transporte escolar, ¿sí? ¿Por qué los vehículos de transporte escolar? Porque hay vehículos particulares de placa amarilla que pertenecen a los colegios o que son carros particulares que tienen permiso para el transporte escolar. Y estos vehículos, por tener este permiso y por prestar este servicio, se reglamentan como si fueran vehículos de servicio público. Llame usted la licencia de conducción, no es igual a la licencia de conducción de un particular, la licencia de conducción debe ser vigente, ¿sí? La revisión técnico-mecánica igual. Todos los requisitos que genere para vehículos de servicio público son sancionados para este tipo de vehículos. Del resto, todos los vehículos particulares, camiones particulares, no pueden ser sancionados por transporte. Entonces, quiero que quede esta aclaración porque la sanción es exclusiva para vehículos de servicio público y tiene una connotación. ¿Y cuál es? Cuando los vehículos estén prestando el servicio, ¿sí? ¿Y por qué se lo generó cuando están prestando servicio? Porque cuando una persona o una empresa autoriza la prestación de un servicio, llámese de pasajeros, llámese de carga,
él ya está adquiriendo un contrato con una persona y ese contrato debe cumplir unos requisitos esenciales, ¿sí? Cuando yo ya pago un pasaje o cuando yo ya pago un servicio o cuando ya pago un pasaje, ya automáticamente la empresa está generando una responsabilidad civil. Y esto genera en caso de un accidente de tránsito. Si quiere ver bajando la presentación, yo te digo hasta dónde, por favor. Sigue bajando, no te preocupes, pues ya hablamos de esta parte. Entonces, prácticamente un vehículo de servicio público es aquel que se presta bajo una prestación o una contraprestación económica, ¿sí? Entonces, por tal motivo, se requiere que las empresas de transporte público cumplan y específicamente el artículo 31 de la ley 336, que es que deben cumplir con las condiciones de seguridad, comodidad para las personas que prestan ese servicio. Si quiere bajándola, esto ya lo hablamos del principio, igual esta ayuda que es este es el formato que rige a partir del mes de noviembre, ¿sí? Hace algunas modificaciones al anterior, ¿sí? Y aquí, pues por lo menos coloca los datos del propietario, los datos del conductor, las empresas. Si quiere, pasa la otra, por favor. Esto es igual como si fuera la de servicio público. Acá se tiene que determinar el tipo de vehículo. Y aquí en la parte superior, donde habla la ley, ¿sí? Donde dice eh, qué artículo, qué literal es la que se va a sancionar, ¿sí? Entonces, sigue, por favor. Es, las infracciones de transporte, aquí, puedes dejarlo acá, por favor. Las infracciones de transporte son todas aquellas alteraciones o vulneraciones que se le hagan a las normas de transporte. Y en las normas de transporte son muchas normas, inclusive, por ejemplo, para el transporte de carga existe el transporte de sustancias peligrosas, el transporte de ganado, el transporte de madera, el transporte, ya le dijimos de transporte de sustancias peligrosas, de transporte de maquinaria amarilla, etcétera, etcétera, el transporte de contenedores. Todo esto genera una reglamentación para transporte, ¿sí? El transporte de alimentos perecederos, ¿sí? Eh, todo este tipo de sanciones, ¿sí? Hay que aplicárselas de acuerdo a lo que responde a la ley 336, de acuerdo a su artículo, ¿sí? Y todo lo que hay causal de inmovilización es por el artículo 49. Y acá yo qué tengo que tener en cuenta, quién es la persona a la que va a sancionar ese tipo de vehículos, ¿sí? Entonces, todo lo que sea radioacción nacional debe ser sancionado o quien asume la sanción es la Superintendencia de Puertos y Transportes. Y todos los vehículos de radioacción municipal, distrital o metropolitana, quien asume la investigación es directamente las alcaldías o los inspectores de tránsito, ¿sí? De cada jurisdicción, pero única y exclusivamente los vehículos que tengan radioacción urbana. ¿Listo? Si quieres, sigue, por favor. Bien. De igual manera, ¿sí? Pues obviamente todos estos procesos de investigación de la parte de, de sanciones, ¿sí? Se debe desarrollar y garantizar primero que todo el debido proceso. Y todo esto se tiene que garantizar para no sancionar una empresa. Lo que yo les decía al principio, una sanción de estas oscila de 1 a 700 salarios mínimos mensuales. ¿Sí? Entonces, una empresa que sea sancionada por un comparendo de estos, pues es bastante costoso y hay que saberlo aplicar. ¿Sí? Si quieres, sigue a la siguiente, por favor. El artículo 46, ¿sí? Es un artículo donde determina aquellos casos donde la infracción no causa, si quiere seguir, eh, causa causal de inmovilización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas normas, ¿sí? O algunos literales, y más que todo, creería yo que se van a ser sancionados por el literal E, son todas aquellas normas y conductas que tenga determinado el que, abajo de esa que tienes, donde dice sanciones que procede la inmovilización, el que sigue abajo, por favor, la siguiente presentación. Entonces, todas estas sanciones que se aplican, ¿sí? Esa, determina comportamientos. Entonces, por ejemplo, un vehículo que no que transporta, digamos, ganado, bovino y bufalino, ¿sí? Que no cumple con la resolución del ICA,
que es la resolución 341 ¿sí? de 2007, que dice cómo debe ir el ganado, que no se puede utilizar cascarilla de arroz, que no puede utilizar aserrín, que tienen que tener unas cuadrículas, que el ganado, de acuerdo a la dimensión del ganado, debe llevar la cantidad del ganado, que no puede llevar machos y hembras. Entonces, todos estos comportamientos son sancionados por el literal E, ¿sí? Lo mismo para el transporte, los requisitos de transporte escolar, ¿sí? Entonces, que no tengan, que no lleven el monitor, que no lleven los distintivos de transporte escolar, que no lleven un sistema de comunicación bidireccional, que cada niño ocupa un puesto y no lo cumplan. Estos requisitos se sancionan por el artículo 46. Los requisitos para el transporte de carga extradimensional, lo que son distintivos, las escoltas, estos tipos de requisitos, pues obviamente son sancionados por el artículo 46, ¿sí? Los intermunicipales, por ejemplo, la alza de tarifa, que no cobran la tarifa que corresponde para los vehículos urbanos o para los taxis, ¿sí? Esto es sancionado por el artículo 46. Que usted le saca, digamos, los usuarios de la vía, un pasajero le hace la parada a un taxi, el taxi le pregunta primero usted para dónde va y no lo lleva, esto es una sanción por el artículo 46, por alteración parcial del servicio. ¿Listo? Si quiere, ve bajándola, por favor. Entonces, estas infracciones que no están catalogadas dentro del artículo 49 y están dentro del decreto 1079 se sancionan por este artículo, directamente por el artículo 46, ¿sí? Y son aquellos requisitos que establece la norma. De igual manera, entonces, digamos, ¿yo qué infracciones puedo determinar que han causal de inmovilización? Y esto sí está específico en el artículo 49. Si quiere, bájalo, por favor. Bájalo. Bájalo otro poquito, por favor. Ahí, dejémoslo ahí, por favor. Entonces, la ley 336, a partir del artículo 49, ¿sí? Determina la inmovilización del vehículo y ese va en concordancia con el decreto 1079 del 2015 en su artículo 221822, donde dice en qué eventos procede la causal de inmovilización. Y aquí es donde los comparendos, los policías o agentes de tránsito deben realizar, donde dice qué artículo 49, qué literal, ¿sí? Si voy a colocarle el numeral, pues le puedo colocar el numeral número 1, por ejemplo, y en la concordancia del decreto 1079. Si quiere, pues bajarlo, por favor. ¿Y en qué causales yo puedo inmovilizar en este literal? Son todas aquellas condiciones de homologación que determina tanto la licencia de tránsito como la tarjeta de operación y que son cambiados al vehículo. Entonces, el número de sillas, el número de puertas, que si la carrocería es de madera y le cambian a otro tipo de carrocería, que el vehículo es de combustible, gas, gasolina y de acuerdo a la reglamentación, pues no han registrado el cambio de combustible a la licencia de tránsito de la tarjeta de operación, da causal de inmovilización, ¿sí? El problema de la, digamos que pasó y creo que fue en la costa, si no estoy mal, cuando se incineró un vehículo mixto, una chiva, que llevaba y tenía una modificación de los tanques de gasolina. Entonces, cuando le agrandan los camiones, perdón, los tanques de combustible, esto va a causar de inmovilización por este literal, el literal A. Si quiere, vamos bajando, por favor. Dos hacia abajo, por favor. Cuando otro de los documentos u otro de los literales que más da causal de inmovilización es el literal C y el numeral tercero de acuerdo con el decreto 1079, que son los documentos que soportan la operación del vehículo. ¿Sí? Dice muy claro el artículo por la inexistencia o alteración de los documentos. ¿Sí? Inexistencia es o que no lo tenga y tenerlo, así lo lleven, si es como si no lo tuviera. ¿Sí? Y por esa infracción o por ese artículo, el decreto especifica y en este artículo determina cuáles son los documentos que realmente dan causal de inmovilización. ¿Sí? Entonces, entre ellos tenemos, por ejemplo, a los vehículos intermunicipales, perdón, los vehículos, si quiere, bájalo, por favor, a los vehículos metropolitanos, distrital y municipal, la tarjeta de operación.
el no porte de la tarjeta de operación da causal de inmovilización. A gente que se me quedó la tarjeta de operación en la casa, que tengo la fotocopia, que tengo el denuncio, esto da causal de inmovilización. La norma dice y es muy clara y el decreto 1079 dice que deben portar el original. Ahorita con el problema del COVID tenemos de que el ministerio está autorizando transitar estos vehículos sin tarjeta de operación porque las direcciones territoriales, pues tengo conocimiento aquí en Bogotá, que no están entregando todavía las tarjetas de operación física, pero sacaron una circular que, que les sirve siempre y cuando la autoridad de tránsito revise el RUN, perdón, Registro Único Nacional de Tránsito, donde ahí aparece si la tarjeta de operación está vigente, pues no se debería inmovilizar porque no se están entregando las tarjetas de operación de la Dirección Territorial de Cundinamarca. No sé a nivel nacional si las están entregando. Pero hay vehículos que tienen la tarjeta de operación, no la aportan, pero portan la circular y pues las autoridades de tránsito deben verificar. Los vehículos intermunicipales o de carretera, pues da causal de inmovilización la tarjeta de operación, la planilla de viaje ocasional y la planilla de despacho, ¿sí? Y acuérdense en que todo vehículo que presta de pasajeros, a excepción, digamos, de los intermunicipales, por no tener la planilla de despacho, es diferente a la tasa de uso o el conduce, da causal de inmovilización por este literal, ¿sí? Si quiere, seguimos bajándolo, por favor. De igual manera, los vehículos los vehículos taxi, dan causal de inmovilización la tarjeta de operación y la planilla de viaje ocasional. Y aquí voy a ser muy puntual con la planilla de viaje ocasional. Y resulta que este documento, ¿sí? De acuerdo a la resolución 4171 70, si la memoria no me falla, creo que es 71 porque la 70 es de la del SOAT, dice que este documento debe estar diligenciado en su totalidad antes de iniciar su recorrido y da causal de inmovilización por este literal. Pero digamos, aquí hay unos errores de algunas autoridades que lo inmovilizan como si estuviera prestando un servicio diferente al autorizado. No, este documento se inmoviliza es por documentos, por no portar este documento, por este literal C de la ley 336, artículo 49. Si no lo lleva diligenciado, si tiene tachones, enmendadura, se inmoviliza por este literal. Ahora bien, un documento que da causal de inmovilización es la tarjeta de control, ¿sí? Y la tarjeta de control, hay dos decretos que lo reglamenta como documento único que autoriza la operación del vehículo, que es el decreto 1047 del 2014, artículo 9 y uno de los más importantes, el artículo 12, y el decreto 1079 en su artículo 22, 13810, que determina que este documento es obligación de portarla, ¿sí? Aquí es donde ejercen los controles las autoridades de tránsito al que no la aporte. Si no la aporta, da causal de inmovilización. Y hay que tener en cuenta que esas dos normas son nacionales, no son locales, sino nacionales. Entonces, si se pide, digamos, en Bogotá, se tiene que pedir en la costa, en el Amazonas, pues donde exista servicio de taxi, se debe portar este tipo de documentos. Los vehículos mixtos que sirvan el transporte para pasajeros y carga al tiempo, tienen que tener tarjeta de operación y planilla de viaje ocasional. Si ellos no lo tienen, pues obviamente da causal de inmovilización. Seguimos, por favor. Los vehículos de transporte de carga, ¿sí? Es el manifiesto de carga, ¿sí? Y los documentos para el transporte de sustancias peligrosas. La resolución para transporte de cargas de sustancias peligrosas es la resolución 0001 del 2015. Y aquí establece cuáles son las sustancias peligrosas y desde qué cantidad se debe tener el permiso para el transporte de sustancias peligrosas. Entonces, por ejemplo, hay un hecho, ¿sí? Donde hay autoridades de tránsito que inmovilizan, digamos, vehículos por llevar una pimpina de 5 galones al señor que va a su finca a llevarle gasolina a su maquinaria agrícola, y hay autoridades de tránsito que lo inmovilizan porque tiene permisos. No, remítasen a la resolución 001, que es para el transporte de sustancias peligrosas, ¿sí? Y no requieren permiso. Hay unos tipos de sustancias que no requieren permiso, al igual que, por ejemplo, a ningún vehículo de transporte de carga y de pasajeros pueden transportar explosivos y llevan pasajeros. Eso es prohibido y la sanción está más a otro literal que ya más adelante lo vamos a hacer. Y el manifiesto de carga se le debe exigir a todos los productos que están determinados dentro del decreto 2044, ¿sí? Y este decreto determina a qué productos
se les puede expedir el manifiesto de carga y a qué o qué productos están exentos del manifiesto de carga. Esta norma es del 88, decreto 2044 de 1988, ¿sí? Ya acuerden que el manifiesto de carga ya es electrónico, ¿sí? ¿A quién no le puedo pedir yo manifiesto de carga? A los animales, al ganado menor en pie, aves vivas, peces, productos de origen animal, huevos, la leche, ¿sí? Todo lo derivado de la leche, empaques, recipientes, gaseosas, ¿sí? La cerveza, la panela, productos del agro, materiales de construcción, todo lo que tiene que ver derivado del petróleo no requiere manifiesto de carga y eso lo dice este decreto y es muy claro el decreto en expedir este decreto. ¿Listo? No está derogado, está vigente, todavía se puede aplicar. Entonces, digamos, los conductores de transporte de carga conocen y saben que este manifiesto en qué caso se puede transportar este tipo de manifiesto. ¿Listo? Eh, seguimos, por favor. El transporte especial, la tarjeta de operación y el extracto de contrato. También este documento se puede portar electrónicamente, ¿sí? Y es una determinación que lo hizo el decreto 431 del 2017 y la resolución 6652 del 2019, ¿sí? Donde dice que el extracto de contrato se podrá llevar en medio electrónico o físico, ¿sí? Acuérdense que los sellos fueron derogados de acuerdo al decreto 019, ¿sí? Donde los sellos ya no existen, entonces ya las autoridades no pueden expedir, muéstrame el sello seco, muéstrame el sello que si no ha firmado, no. Los sellos están derogados y ante la resolución 6652 del 2019, si la memoria no me falla, se debe portar, se puede portar este documento en medio electrónico. ¿Listo? Igual, eh, para el vehículo de transporte escolar particular. Entonces, si el vehículo escolar particular pertenece a una persona natural y tiene un permiso de la alcaldía y no porta el permiso, se da causal de inmovilización o los contratos. Si el carro pertenece a un colegio, y aquí tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Al colegio X, la licencia de tránsito o como más de uno lo conoce como tarjeta de propiedad, pero es la licencia de tránsito, debe estar a nombre del representante legal del colegio o en su defecto que esté a leasing, pero que sepa que va a quedar a nombre del colegio y no requiere permisos, ¿sí? No requiere, perdón, no requiere contratos. Si el vehículo escolar o que pertenece al colegio no tiene este requisito, ahí tocaría inmovilizarlo, digamos, por la de Distrito 12, por la licencia, por prestar un servicio diferente, pero sería por tránsito, más no por transporte. ¿Listo? Bien, seguimos, por favor. Bueno, el otro literal no, que es el literal de ese casi no se puede, pues no se debería aplicar, pues porque eso ya es por una orden de un juez, ¿sí? Por orden de un juzgado cuando el vehículo sea solicitado por embargo y secuestro. Bien, este literal es el que más van a utilizar las autoridades de tránsito y aquí es donde, digamos, más de alguna persona, digamos, aquí no, y no voy a entrar a juzgar a nadie, pero esta es la que más causa la inmovilización hay por la revisión técnico-mecánica. Y quiero dejar la claridad en lo siguiente. Este literal es la que determina cuando el vehículo no cumple con las condiciones técnico-mecánicas, más no se puede sancionar porque el vehículo no porte la revisión técnico-mecánica o el certificado que ya a partir de esta época ya se puede portar en forma digital y que el policía la debe verificar por el Registro Único Nacional de Tránsito, ¿sí? Sino que ya la revisión técnico-mecánica acá se debe sancionar es cuando el vehículo esté prestando el servicio y no cumple con las condiciones técnico-mecánicas. Y uno de los artículos 31, que lo dije al principio, es que la ley 336 determina que las empresas de transporte público deberán cumplir con las condiciones de comodidad, capacidad, dimensiones, peso, control electrónico de velocidad, control de contaminación y otras especificaciones que están determinadas, por ejemplo, en este caso, ¿sí? En la norma técnica colombiana 5375, 5385, las resoluciones de salidas de emergencia, digamos, ¿sí? Y otras normas técnicas que determina para el transporte
tanto escolar, perdón, tanto de servicio público como de servicio particular. Y aquí uno va a ser muy extenso, así que la puedes bajar unas 2 diapositivas más, por favor. La siguiente. Digamos, este es el formato. El que no conoce un formato electrónico, el modelo que establece la resolución, el que debe transportar el conductor y en su celular lo puede llevar y en su defecto el policía lo debe verificar si está vigente o no. Si quiere, bajémoslo, por favor. La próxima. Y aquí yo voy a ser muy claro en lo siguiente. Por ejemplo, yo observé un video y me disculpan si alguien trabaja allá, pero pues de los veedores de movilidad, perdón, veedores de movilidad, sí, que hablan que el profundímetro no sirve para ejercer el control de si un vehículo tiene las llantas lisas o no, que tiene que ser calibrado. Hay un concepto en el año 2016 que se expidió el Ministerio de Transporte donde dice que los policías pueden utilizar el profundímetro y es más, nosotros le estamos diciendo que deben tener, digamos, un dispositivo como el PRI, que es un instrumento científico de medición para poder determinar la profundidad de las llantas, ¿sí? Y esto da causal de inmovilización y la norma técnica colombiana 5375 es muy clara cuál es el mínimo elaborado tanto los vehículos de menos de 3.5, superiores a 3.5 y una motocicleta. Pero vamos a ser muy reales. En otro video salió de que el policía le inmovilizó el vehículo saliendo 2 o 3 horas de la revisión técnico-mecánica, ¿sí? ¿Y por qué lo inmovilizaron? Claro, yo he sido testigo fiel y la experiencia me da que hay conductores para pasar la revisión técnico-mecánica, le cambian las llantas de un carro bueno y se la pasa la revisión y vuelvan y ponen las llantas que tenía el carro. Entonces están lisas, se le ve el labrado, son llantas que son reencauchadas y tienen alguna deformación, ¿sí? Entonces esto da causal de inmovilización. Los pernos, que al carro se le cayó una tuerca y el conductor no estuvo pendiente, esto es causal de inmovilización. Si quiere, puedo bajarlo, por favor, la siguiente. La carrocería cuando está dañada, cuando está poroseada, esto da causal de inmovilización por este literal. Que cogí un carro y me rompió el plástico de un stop, esto ya da causal de inmovilización, ¿sí? Y para ello está o existe y salió la resolución del Ministerio de Transporte el 21 de mayo del 2020, que es la resolución 3625, que da causal de inmovilización y que ahí recoge todos los ítems de la norma técnica 5375. Entonces, digamos, esto da causal de inmovilización. Una pasta rota de inmovilización, que el vehículo no lleve las farolas delanteras, da inmovilización por revisión técnico-mecánica, que no le cierra bien el baúl, inmovilización, que no cumple con la resolución 5666 y la resolución 7171 de las salidas de emergencia. Esto da causal de inmovilización, que las sillas están despegadas, que tiene roto el piso, que el pasamanos está suelto, todo esto da causal de inmovilización. Si quiere, pues bajar a la siguiente, por favor. Que la carrocería se rompe, digamos, el tornillo central del vehículo y el vehículo anda torcido porque cogió un hueco y se le rompió el eje del carro, entonces el carro va invadiendo casi 2 carriles, esto a causa de inmovilización. Que el vehículo le mandaron a arreglar en la defensa delantera y salió así a prestar el servicio, esto a causa de inmovilización. Los limpiabrisas, sí, y acá voy a hacer énfasis en los limpiabrisas porque la norma técnica sí es muy clara y de pronto hay un error que están cometiendo las autoridades de tránsito y es la siguiente. Si ustedes ven al lado derecho de sus pantallas 2 fotografías de limpiabrisas, si el limpiabrisas impide la visibilidad del conductor, esto da causal de inmovilización. Pero si digamos usted tiene una fisura, ¿sí? Como en la figura superior en la mitad, y el vehículo tiene esa fisura, pero no le impide la visibilidad del conductor, no da causal de inmovilización, y así lo dice la norma técnica. Muy clarita la norma técnica 5375 dice, si la fisura del vidrio panorámico dificulta la visibilidad del conductor, da causal de inmovilización. Si no dificulta la visibilidad, pues no se puede inmovilizar, porque hay unos que tienen un puntico pequeño y ya lo están inmovilizando. No, esto no da causal de inmovilización. Sí, eso es muy clara la norma técnica colombiana.
Si le falta algún vidrio y le ponen un plástico, pues obviamente es toda causal de inmovilización. No le puede faltar ningún vidrio al vehículo. ¿Listo? Eh, si quiere lo bajamos, Oscar, por favor. Entonces, todas las condiciones técnico-mecánicas y que están reglamentados dentro del artículo 50 y 51 de la ley 769, que son condiciones técnico-mecánicas, dan inmovilización por este literal, ¿sí? Y obviamente, y aquí es una observación, digamos, espero que lleguen a haber autoridades de tránsito de pronto en este conversatorio, deben especificar en observaciones el por qué inmovilizó el carro. Y no es dejarlo en blanco porque créame que van a tener inconvenientes y la empresa, digamos, y si no es por nada, pero hay personas que conocen del tema y si no escriben observaciones son comparendos que se pueden apelar y pueden ser derogados porque están mal diligenciados. Y las observaciones del comparendo las deben utilizar y describir exactamente el comportamiento del por qué inmovilizó el carro. No es solo decir, tiene una llanta lisa y ya, ¿sí? O no utilizaron el mecanismo, ¿sí? Ahora bien, acuerden que este literal se divide en dos partes, ¿sí? Uno es las condiciones técnico-mecánicas y otro es el servicio no autorizado, ¿sí? Y el servicio no autorizado es, en este literal es única y exclusivamente para vehículos de servicio público. Un taxi que preste servicio colectivo que le cobra a sus pasajeros de a 1.000 pesos por llevarlos a X destino. Un servicio especial que también preste su servicio colectivo. Un servicio urbano que de pronto el municipio o un colegio diga, no, no tenemos para contratar, pero contratemos al papá del niño X y que nos lleve al museo. Ese carro está prestando un servicio no autorizado, eso se inmoviliza. O que un vehículo de carga lleve pasajeros, eso es servicio no autorizado. Igualmente, aquí se puede inmovilizar por la Distrito 12 porque la ley 769 también determina un servicio no autorizado a los vehículos de servicio público, ¿sí? Entonces, uno puede sancionar, digamos, o los puede sancionar a los dos. Y aquí hay muy preguntas que dicen, no, pero doctor, ¿cómo es que el policía me puede sancionar dos veces por la misma causal? ¿Sí? Tanto de tránsito como de transporte. Tránsito sancionas directamente al conductor, ¿sí? Y transporte se sanciona directamente a la empresa, ¿sí? Que la empresa tendrá que demostrar jurídicamente y de acuerdo a las pruebas que lleve de que él en ningún momento autorizó este tipo de servicio, ¿sí? Entonces, aquí hay que ser muy claro. Y si en la investigación ante la superintendencia, ante la secretaría, se puede establecer que el conductor ya fue sancionado por tránsito, pues es allí donde van a determinar si él le corresponde, ya le van a decir, usted ya fue sancionado por tránsito, pagó por tránsito, no le van a prosperar una investigación por transporte porque ya fue sancionado, pero es allí. Pero si determinan que la infracción también fue de la empresa, entonces van a sancionar a los dos. Aquí hay que tener muy claro lo siguiente, en un caso de un accidente de tránsito, ¿sí? Y si hay personas juristas o compañeros, colegas que conocen este tema, aquí podemos hallar una forma de responsabilidad civil a una empresa que no cumple con los parámetros legales en normas de transporte, ¿sí? Entonces, es por eso que se debe conocer esta parte. Si quiere lo podemos bajar, por favor. Bien, bueno, aquí es lo que le explicaba ahora también, la tasa de uso. La tasa de uso, o el famoso llamado conduce, es un documento que se les pide a los vehículos intermunicipales, que la mayoría son los que salen de Bogotá, ¿sí? A nivel nacional y terminales que no manejan la tasa de uso, pues allá no se lo pueden expedir. Pero digamos, en la mayoría de los vehículos que tienen salida del terminal digamos, de la Boyacá, del terminal del sur o del terminal del norte que expían tasa de uso y si ellos no lo llevan, esto es una causal de un servicio no autorizado porque no cumplió las condiciones de seguridad para salir, porque el vehículo antes de salir tiene que tener un chequeo, ¿sí? Ahora estos chequeos, digamos que hacen las empresas antes de salir de sus reservicios, es un control interno que hace la empresa. Pero si un carro no lleva ese control, no es un requisito que el policía debe exigir. El policía verifica es la revisión técnico-mecánica y las condiciones técnico-mecánicas, no más. Pero no puede pedir además allá si el vehículo la hizo, si hizo una revisión preventiva o no la hizo preventiva. Eso no va a causar de inmovilización. ¿Listo? Si quiere podemos bajarla, por favor. Eh, Cuando un vehículo de carga excede los límites permitidos sobre dimensiones peso-carga, y esto está reglamentado por la resolución
4959 cargas extradimensionales y la resolución 4100 y sus modificaciones que ha tenido, ¿sí? Uno de los cuales, y siempre ha sido polémica, perdón, son los vehículos laniñeras, ¿sí? O los vehículos que llevan un vehículo de carga que lleva varios vehículos encima, pero pues comúnmente se conoce como niñeras, y que el gancho le sobresale la parte delantera del vehículo. Eso está prohibido. La resolución 4959 en su artículo sexto determina que no está permitido y no le van a dar permiso a un vehículo que lleva carga hacia adelante de la cabina. Adelante de la cabina es la parte anterior del vehículo, que lo que sobresalga de la defensa hacia adelante no está permitido. Hay vehículos niñeras que el carro que llevan en la parte superior del vehículo sobresale muchísimo. Carros que llevan escaleras, carros que llevan postes. Esto está prohibido y no les van a dar permiso, ¿sí? Que llevan una carga larga y ancha que supera sus dimensiones permitidas, ¿sí? Largo es superior a 2 metros, ancho es posterior a 3, después de 330, y no tienen permiso, son cargas extradimensionales. Antes de estas medidas, lo único que necesita llevar son solo los avisos, ¿sí? Y altas son 4,40. ¿Listo? Si quieres, seguimos, por favor. El literal GIH, esos literales casi no se utiliza por parte de las autoridades de tránsito porque son procedimientos que se deben aplicar de acuerdo a la ley 599 del Código Penal, ¿sí? Por llevar sustancias alucinógenas o por contrabando, y se debe dejar a disposición, prima el dejar a disposición el caso ante la Fiscalía General de la Nación. Seguimos, por favor. Este es el literal que da causal de inmovilización única y exclusivamente para los casos que están determinados dentro del decreto 1079, que no están especificados en los literales anteriores. Y un ejemplo primordial es lo de sustancias peligrosas. Todo lo que está establecido en el artículo 222, perdón, 221.78.410, ¿sí? Donde dice que, por ejemplo, que lleva sustancia peligrosa y lleva pasajeros. Eso está prohibido. No lo puede llevar y da causal de inmovilización, ¿sí? Que un vehículo de pasajeros lleva explosivos, da causal de inmovilización por este literal. Entonces, todos estos comportamientos, o que, por ejemplo, la identificación UN, ¿sí? No corresponde a la sustancia que lleva el vehículo cuando la autoridad de tránsito dice, permítame la tarjeta de emergencia o la guía de emergencia, y él establece qué tipo de sustancia es, y uno le pide el documento de, por ejemplo, llevar a una sustancia restringida y no lleve el permiso, yo lo puedo sancionar también por esta infracción, ¿listo? O que lleva dos sustancias peligrosas y no son compatibles, ¿sí? Esto da causal de inmovilización. Y esto está, por ejemplo, eso se puede tener muy en cuenta, y deben tener mucho cuidado cuando hay accidentes de tránsito con sustancias peligrosas, porque digamos en el caso de la costa se desarrolló por no tener cuidado y por no hacer el manejo para accidentes en sustancias peligrosas. ¿Listo? Esto es lo que más o menos se debe tener en cuenta. Esto es más o menos así como de repaso, ¿sí? Espero pues por lo menos dar alguna guía de cómo se puede sancionar y cómo se va a sancionar el comparendo por transporte público, que son el artículo 49 y sus literales, y tienen que especificar en observaciones por qué se va a inmovilizar. Si quieres, ya por último, bajar la última presentación, la última diapositiva. Y eso es prácticamente lo de la charla. Toca, así como se dice, pues por el tiempo uno no puede entrar a especificar punto a punto tipo de transporte, modalidad de transporte, porque son muchas normas, demasiadas normas, ¿sí? Por ejemplo, el de todo mundo dice, no, es que el dispositivo de control de velocidad, eso está derogado. No, eso no está derogado. La resolución 1122 y la resolución 2747, que establece cuál es el dispositivo de velocidad que deben tener los vehículos intermunicipales y servicio especial que deben tener dentro de su vehículo, lo deben portar. Que si no lo porta se sanciona por la resolución
2747 que le da un salario mínimo, ¿sí? No tiene codificación, no tiene infracción. Entonces, por ejemplo, en estos se aplicaría por el artículo 46 literal E y en observaciones deben colocar que el vehículo no cumple con el dispositivo de velocidad y eso ayuda también a reducir la accidentalidad en velocidad de los vehículos en carretera, pues más que todos los vehículos de servicio público que uno ve muchos videos en competencia, ¿sí? En la guerra del centavo, ¿sí? Entonces, esto se puede controlar por las autoridades y esas normas no han sido derogadas. ¿Listo? Oscar, no sé si pasamos a las preguntas. Bueno, doctor, bueno, primero que todo, pues darle gracias. Mira, el tiempo se nos pasa Sí, muy eso es rápido. En corriendo. materia de transporte es un mundo gigante. ¡Ja! Muchas de las personas que están en diferentes procesos. Entonces aquí hay expertos que se dedican a formación, servicios en sustancias peligrosas. Hay otras personas, como de hecho que es algo especial para rodar, para el señor Guillermo Pinto, que manejan mucho el tema del transporte especial de pasajeros. Hay otras personas que manejan el servicio individual, otras que manejan el transporte de pasajeros por carretera y así sucesivamente. Pero en un contexto general, esto es muy grande. Y no solamente hablando del transporte terrestre, como dijo el doctor, simplemente es algún barniz, pues algún resumen de todo lo que pueden encontrar. Tenemos diferentes preguntas, entonces voy a tomarme, digamos que así el atrevimiento, le pido a las personas que están en sala que nos regalen, nos vamos a demorar de 10 a 15 minuticos más con el propósito de recuperar un poco lo que respuesta a muchas personas, entonces les pedimos por favor que nos tengan esa paciencia, sabemos que siempre hemos dicho una hora, pero bueno, vemos en conexión importante para la audiencia. Entonces, doctor, eh, resolución 800, no, con el tema de las infracciones de transporte estaban allí. Algunos están que es vigente, otros que está vigente, otros que donde se encuentran consignadas las infracciones de transporte, si alguien las quiere buscar y se las quiere, por ejemplo, recordar o aprender muy bien. Bueno, hago la aclaración. La resolución 10800 fue derogada, está derogada porque el decreto 3366 fue derogado. Y es más, pueden revisar usted en la Gaceta del Ministerio de Normatividad, ¿sí? Las dos resoluciones que hablé sobre las sanciones de transporte y clarito, en la última parte de la resolución dice, claro, se deroga la resolución 10800 y se creó el nuevo formato de transporte. Las codificaciones de transporte no existen. O sea, por ejemplo, ya no puede usted, que antes conocía que la 587, que la A 588, 590. no, ya eso ya desapareció. Si usted en este momento, ¿sí? Y discúlpeme, Oscar, yo estaba leyendo aquí una pregunta de una empresa que le multaron por infracciones. Ahí hay que iniciar un proceso administrativo. Así es, discúlpame, de hecho está en línea con nosotros. Él es el señor Guillermo Pinto. No sé, Guillermo, si nos estás escuchando, si puedes por favor activar tu micrófono, porque sí quisiera que directamente nos contaras, ya que tenemos aquí al doctor Alexis, que nos cuentes un poquitico de ese caso para contextualizar. Guillermo, buenas tardes, buenas noches ya. Vamos a ver, tienes que darle a activar a tu micrófono. Solamente tienes que activarlo para que puedas hablar. Guillermo, ¿estás acá con nosotros? Guillermo Pintos. Ok, dices que no te deja. Entonces, sencillo. Desde acá, desde el área de comunicaciones, te activamos. Lo que tienes que oprimir en la pantalla o en el celular donde estés, por favor, es permitir o reactivar. Una de dos. Haz el ejercicio, por favor, ya que tenemos pues, la oportunidad de tener al doctor Alexis acá para que formule la pregunta, por favor. Bueno, mientras tanto, también quisiera darle también la palabra al señor @ a rodar, compañero, para que también un poquito de este tema de transporte especial, si tienes o si quieres generar alguna pregunta, ya que en las horas escuchando. También quiero saludar mientras activamos los micrófonos
Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya tienes el micrófono abierto. Mientras tanto, entonces saludamos a la señora Franci. Nos hace una pregunta, te la voy a leer. Él dice, si es un vehículo de servicio público individual, no está prestando servicio y le es solicitada la tarjeta de control y no la lleva, ¿está sujeto a la inmovilización en temas de transporte? Claro, ¿y por qué le digo? Resulta que los vehículos, no sé si es aquí en Bogotá, si es aquí en Bogotá, los vehículos tienen unos dispositivos de acuerdo al decreto 101, ¿sí? Esa es una norma vieja de la alcaldía de Bogotá, donde ellos deben de tener un dispositivo, si en la parte superior dice taxi, en el techito de la palomera dice taxi, y al lado tiene una vaina donde dice servicio individual, dice la norma que si está prendida o está encendida, están prestando el servicio, ¿sí? Un vehículo de servicio público, o sea, si bien es cierto, es complicado ir a verificar si sí está prestando el servicio o no, ¿sí? Porque el policía puede orillar el vehículo y no lleva pasajeros. El conductor le dice, no, es que yo voy para el parqueadero, o como en muchos casos se presenta de que el hijo le está sacando el carro del parqueadero al señor y que se lo está llevando a 2, 3 cuadras, ¿sí? Pues obviamente el vehículo no está prestando el servicio. Entonces, pues por obvias razones yo no le puedo dar causal de inmovilización por la tarjeta de control, ¿sí? Entonces hay que verificar también en qué aspectos se puede desarrollar este caso, ¿sí? Porque yo voy por el centro, un ejemplo, y el vehículo va transitando por el carril derecho y no por el carril rápido, pues se supone que los que van por el carril derecho son los que van a prestar el servicio, Como lo ¿cierto? dice la norma, que Y deben si tener llevan, el aviso digamos, el del taxi dispositivo, libre, claro, y así lo dice, así lo claro, y estipula así lo la dice la norma. norma. Así También, es. claro, también él va transitando solo, pero tiene el dispositivo de taxi encendido, Encendido, pues sí, se supone que está prestando el visto al servicio. usuario. Claro, Sí, entonces el policía lo puede llamar y decirle, venga, permítame los documentos. No tiene la tarjeta de control, yo le voy a causar una inmovilización. Y de pronto, digamos, acá yo estoy en contravía y no de las autoridades, pero me parece que acá casi no se hace control de eso y eso ayuda, evita el paseo millonario de los taxis y evita un mal así servicio. es. Y esto genera también entre los conductores de taxis, si no lo vean mal, a que las empresas los tengan que vincular para que les paguen sus prestaciones sociales. Y eso lo dice el decreto 1040 del Ministerio de Salud, donde dice que ellos para tener su tarjeta de control, esas empresas o esos conductores deben estar afiliados a una prestación social, ¿sí? Entonces, yo creo que una parte, tuvimos creo que el año pasado un paro por los señores transportadores de taxis, que el policía no exigiera eso. Oiga, pero si es que eso es para beneficio de ustedes mismos, es para que la empresa o los que lo contraten los afilie a una empresa de prestación de servicios o pago para fiscales. Así es, doctor. Un tema que redunda mucho por estos días y es el tema de los agentes de tránsito. ¿Qué conocemos con respecto a lo que nos dice el ordenamiento jurídico en Colombia? Tenemos una ley marco, la ley 105 desde el año 93, y allí nos habla de algunas funciones que deben cumplir los agentes de tránsito con respecto a la asistencia técnica, a la asistencia humana. Conocemos también lo que nos dice la ley 1310, ¿sí? Cuando nos habla pues, de esos perfiles de los agentes de tránsito. La 4548 en el año 2013 también, cuando nos viene ya a acentuar un poco más la malla curricular que deben tener las personas que aspiren a ser agentes de tránsito. Entonces, quien desempeñe estas funciones de agente de tránsito no solamente manejará el tránsito, sino que también manejará el El transporte. transporte. Entonces, para ir cerrando a manera de recomendación técnica, recomendación académica, ¿qué debe saber un agente de tránsito en materia de transporte? ¿Qué debe tener muy claro? Primero, la aplicación de la norma. Segundo, para generar los informes que se tienen que generar. En este caso, no es generar un informe o una infracción al tránsito, como lo es un informe al transporte, ¿sí? Donde ya se habla de cuotas muchísimas. Tiene que de tránsito en materia de tránsito.
Bueno, fue la señal, pero más o menos la entendí. Claro, una persona que sea autoridad de tránsito y vas a y mire, yo esto lo coloco aquí como es un conversatorio y una parte académica, mire, y muchas veces el error tampoco viene siendo de los agentes de tránsito, sino de los inspectores de tránsito. Es que los inspectores de tránsito no saben de transporte. Y en el litigio, ¿sí? He tenido algunos errores donde los inspectores no conocen de esta norma y ellos muchas veces sancionan por creer que el comparendo está bien hecho. Entonces, no, o sea, ¿cómo le dijera? Yo tengo un caso, ¿sí? Y hay un caso muy específico donde lo inmovilizaron por llevar una pimpina de 5 galones, lo inmovilizó el policía, un vehículo de esos por tránsito, duró un año en el patio y le suspenden la licencia de conducción y el inspector de transporte ni siquiera conoce la resolución 001, ni siquiera conoce el decreto 1079. Entonces dice, aquí la capacitación no solo de los de tránsito, aquí la capacitación es de todos los autoridades de tránsito, como establece el artículo 7º del Código Nacional de Tránsito y el artículo 3º, si no estoy mal, de las autoridades de tránsito. Y esto es encaminado a la seguridad vial. Si ellos no conocen la norma, ¿sí? Y el policía no sabe ni de tránsito ni de transporte, pues a dónde vamos. Y fíjese que en transporte tenemos unos casos de accidentalidad funestos, como el accidente de los niños en la costa que se incendió el vehículo por hacerle mecánica dentro del vehículo, ¿sí? El otro por agrandarle el combustible, traer combustible de contrabando. ¿Sí? Cuando llevan, por ejemplo, los intermunicipales, que ellos llevan muchos pasajeros y llevan pasajeros colgando o llevan pasajeros de pie, ¿quién asume esa responsabilidad? Pues la responsabilidad tiene que asumir tanto el conductor, el propietario y la empresa, ¿sí? Porque ellos tienen que capacitar a sus conductores, ellos tienen que capacitar a todas estas personas que hacen dentro del gremio de transporte, llámese el que sea, tienen que prestar unos servicios de seguridad y que el vehículo cumpla unas condiciones que tenga. Entonces, el policía, ¿qué debe saber? No, eso es complicado, eso es, o sea, yo créame que esta charla, en este tiempo que me da, no le puedo resumir, decir un montón de normas, ¿sí? Resoluciones habidas por haber, y que en muchas Muchísimas ocasiones los normas, policías, sí, eso hay es que mucho es tema, demasiado, eso es demasiado, mucho, hay o sea, hay mucho muchas tema. normas que habla sobre transporte. O sea, la verdad es irse actualizando, la verdad es esa y estar pendiente de los cambios que el Sí, Ministerio de así Transporte es. está sacando, digamos, en este transcurso de esta anualidad, ha sacado algunas resoluciones y que hay muchos, digamos, y hay compañeros, autoridades de tránsito, pues de que no se actualizan, entonces siguen aplicando normas como, por ejemplo, esa pregunta, que venga, que la 10800 yo la puedo aplicar, que entonces si yo no aplico la 590 y 587, ¿qué hacer? No, no, espere, porque es que eso fue derogado, hay una resolución que está vigente y está diciendo usted cómo la puede aplicar. ¿Sí, sí me va a entender? Entonces hay que estar Sí. pendiente de lo que el ministerio expida. ¿Sí? Eso transporte y mucho, demasiado. Créame que si eso no es, eso Es muy es grande. De dedicarse a una hecho, labor. se podría crear una sola carrera, inclusive una sola carrera para contextualizar todo el tema del transporte. Sí, claro. Digamos que ya el tiempo se nos está acabando, doctor. Yo lo que le puedo decir de parte del instituto es que hemos tenido una evaluación de un bosquejo de lo que es un contexto del transporte en Colombia. Lo que quiero darle a conocer, en este caso, doctor, a usted, a todos los participantes, es que el siguiente miércoles vamos a tener un congreso de agentes de tránsito. Entonces, les quiero recordar algo. Hace 8 días estuvimos con el doctor Fernelli Castañeda. El doctor Fernelli Castañeda es el autor del manual de infracciones y el doctor nos indicaba de toda la historia de cómo crearon el manual de infracciones, de toda la trascendencia del análisis que se ha hecho 10 años después de la promulgación. Ahora usted nos cuenta también de todas las cosas que han cambiado en transporte. Es decir, que en este momento pudiésemos decir que las personas que ya son agentes de tránsito y que ejercen su actividad en vía pública, ya sean de la Policía Nacional o ya sean agentes de tránsito civiles contratados por las alcaldías, muchos de ellos quizá carecen de esa actualización en cuanto a la aplicación de la norma, quienes son Estado en la representación en vía pública, quienes son los que directamente tienen que enfrentar al conductor del servicio público especial, que tienen que enfrentarse con el conductor del transporte
carga en sus diferentes áreas, y son ellos los que tienen que generar la aplicación de la norma, y la empresa y la empresa genera cambio. Entonces consideramos que la labor de la gente de tránsito en vía pública es totalmente importante. Ahora bien, si personas como agentes de tránsito en la ciudad o en un municipio, pues de académica muchísima más especial, con el único que de ser las buenas funciones y el buen desarrollo del hacer que tienen que realizar en vía pública. Entonces, así que pues les invitamos a todas las personas que hoy están conectadas. Dentro de 8 días estaremos en este congreso, será a las 10 de la mañana. Estará con nosotros la seccional de tránsito de la Metropolitana de Bogotá. Estará con nosotros el Estado del Automóvil de Colombia, la Federación Internacional de Automovilismo, y estarán otras entidades como el SENA, estará la Secretaría de Movilidad de Bogotá, Centros Civiles, algunas medidas, y lo que queremos hacer es resaltar la actividad de la gente de tránsito. Darle gracias por de la norma que realiza, pero asimismo hacer un llamado a todas las partes a quienes interese la actualización académica. Es importantísimo que siempre nos estemos actualizando, que siempre nos estemos regulando en estos temas, y bueno, que contemos con la participación de ponentes como ustedes, que están a la vanguardia, que viven el contexto de transporte, el contexto de la seguridad vial, y pues qué bueno que podemos tener estas ilustraciones. Entonces, doctor, agradecerle por haber estado en esta pedida de disculpas a ustedes y a todos los participantes por esos tan aliviada, pero entendemos que somos más buenos y que trabajamos por pasión. Entonces, doctor, para cerrar, una reflexión que nos pueda quedar a nosotros, todos los que trabajan en la seguridad vial, que queremos seguir aprendiendo, aquí lo están escuchando coordinadores, inspectores, analistas, investigadores, instructores en conducción. ¿Qué mensaje podemos dar al transporte para mejorar nuestras actividades diarias y aportar a la seguridad? Ok, sí, antes de enviar el mensaje quisiera contestar una pregunta y me parece muy puntual sobre qué infracciones se le aplican a los vehículos de enseñanza. Hizo creo que la pregunta del señor Jorge Meléndez, y hay otro que le contesta que las sanciones son aplicables al que responde el manual de infracciones de tránsito. Sí, pero tienen que tener en cuenta que el decreto 1079, que es una norma de transporte, a partir del capítulo segundo, los vinculó dentro de las normas de transporte como requisitos de habilitación y cómo se puede prestar el servicio y qué requisitos tiene para prestar el servicio, ¿sí? ¿Por qué están dentro de un transporte? Porque es que a usted le están pagando por un servicio. ¿Y cuál es ese servicio? De enseñanza. Entonces deben de tener cuidado, de pronto en algún momento, y ese es el problema que salió en las noticias de que estaban enseñando de forma no correcta y pueden ser sancionados. Entonces, en las normas de transporte, el 1079 los acogió porque acogió el decreto 1500 del 2009, ¿sí? Entonces, tienen que tener cuidado en esa parte y si es muy prudente en qué acciones se les puede aplicar. ¿Qué consejo les doy? No, mire, las empresas hay que cumplir las normas de transporte y de tránsito. Yo le digo que si los actores viales y todos los que hacemos parte de la seguridad vial cumplimos las normas a cabalidad, créame que yo no veo que el policía tenga inconveniente con un infractor o con un conductor si usted cumple con las normas de tránsito. Y es más, no lo vean como una multa, no lo vean como una sanción. Véanlo como las personas que pueden contribuir a la disminución de la accidentalidad, ¿sí? Porque es que tenemos mucha mortalidad en Colombia por accidentes de tránsito, demasiado. Entonces hay que empezar a aplicar los planes estratégicos en seguridad vial, en capacitar a los conductores, en enseñar a los conductores sobre normas de tránsito. Y vuelvo y les digo, no caigan en el error de que si yo no cumplo me van a multar, no, sino vean que sus comportamientos viales me van a generar una consecuencia, y esa consecuencia puede ser la vida de una persona o dejar mal herida a una persona, ¿sí? Y en la vida uno no puede solo solucionar en que yo tengo que atropellar a los demás para generar mis derechos. Entonces, antes de exigir mis derechos, debo cumplir mis deberes.
y mis deberes como conductor, como autor de seguridad vial, está muy claro en el artículo 55 del código que debo cumplir a cabalidad las normas. Entonces, mis consejos es de que si queremos contribuir en la seguridad vial, hay que cumplir las normas para poder yo exigir derechos. Entonces, tengo que exigir mis deberes como buen conductor, como buen peatón, como buen pasajero, como buen funcionario, tanto de conductor como de vehículo de servicio público, particular, ciclista, para yo poder exigir mis derechos. Entonces, el mensaje es ese, que hay que ser un ejemplo. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para poder ayudar a disminuir la morbilidad y mortalidad en Colombia porque es muy alta. Y no veamos siempre que nos tenemos que esperar a una sanción económica para poder dar cumplimiento a las normas de tránsito. No, eso no debería ser así. Nosotros deberíamos garantizar para ayudar a contribuir a la disminución de accidentalidad en nuestro país. Doctor, bueno, muchas gracias. Como siempre, a todas las personas que están acá, siempre agradecerles por acompañarnos. Y aquí estaremos, siguiendo el conocimiento, siguiendo estas buenas labores. También muy dispuestos a que si alguno de ustedes, algún profesional que quiera decir, yo quiero generar un espacio de capacitación, señores ITT, permítame transmitir conocimiento, pues aquí también estamos. Esto es una institución de puertas abiertas para que también sus buenas acciones. De una vez invitarles, el instituto trabaja por 5 ejes grandes, que es la educación vial desde la primera infancia, la profesión de conductores, la profesión y generación de instructores en técnicas de conducción y técnicos en educación y seguridad vial. También trabajamos por promover que los conductores que se están formando para manejar temas de transporte de pasajeros por carretera y transporte de acabar esa formación en vehículos y salgan con el énfasis en transporte de carga. Entonces, para el siguiente miércoles y no olviden seguirnos en ITT Instituto, en el canal YouTube, en Facebook. Esta grabación de esta conferencia se cargará al canal para que podamos retroalimentar, para que aprendiendo. Y doctor Elmer, quiero darle muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Y bueno, me preguntan, ¿Congreso costo? No, el Congreso no tiene ningún costo, tan solo ya se les enviará nuevamente para que realicen la inscripción y estén acá con nosotros. Entonces, muchas gracias. Y Ok, listo. recuerde que son grupos limitados para asistir al Congreso. ¿Listo, doctor? Muy gracias, Listo, muy gracias. amable. Muy amable por su invitación y cualquier cosa ya sabe, estamos pendientes a lo que requiera y digamos en el caso de que tengan alguna duda en transporte, usted ya tiene, pues en la presentación está mi tarjeta y con mucho Sí, gusto señor. les podemos ayudar. No hay ningún problema. Aclarar Claro dudas. que sí, doctor. Si quieres escribir tu correo electrónico y tu número de teléfono en el chat, la gente te puede también encontrar ahí, si te siguen en algún canal o alguna cuenta en particular para generar esta gestión de transmisión de conocimiento, con todo gusto, doctor. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, muchas gracias a todos.